Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Es un gusto poderles saludar. Muchas bendiciones para sus vidas, para sus familias. Qué dicha que podamos seguir edificando nuestras vidas, seguir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, los que se van a conectar, los que van a ver este video después de publicarlo. Bienvenidos y que Dios sea edificándoles grandemente en esta noche, cuando lo vean, con su palabra bendita, eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, que tiene el poder para guiarnos a Cristo, a la salvación. Así que me alegra mucho poderles saludar en esta noche, agradeciendo a Dios la vida que nos ha dado, cómo ha cuidado de nosotros, de nuestras familias, y seguimos orando a Dios por el mundo entero, para que Dios sea edificando, Dios sea guardando, Dios sea sosteniéndonos cada día en este tiempo de gran aflicción, de gran turbación que enfrenta el mundo en general. Cada día escuchamos las muertes, cada día escuchamos cuánto temor, cuánto terror envuelve al mundo de hoy. Pero bueno, confiamos en la gracia, confiamos en la misericordia de Dios, que es inagotable. Confiamos en que todo lo que acontece es con un propósito y que Dios lo cumplirá conforme a su gracia, conforme a su misericordia. Dios hará lo que Él le ha placido, y el principal propósito de Dios es para salvación, para salvación a todo aquel que cree en Cristo. Y bien, en esta noche, como título, la enseñanza o el sermón de esta noche será el Evangelio para un mundo perdido. Eso es parte de un sermón que compartíamos en la convención en Chima, en enero 13. Estuvimos compartiendo en esas fechas ese sermón allí en Chima, y quiero compartirlos también con vosotros. Yo sé que muchas personas no estuvieron allí, y por lo tanto también tenemos muchos amigos, y Dios nos ha permitido esta oportunidad para poder compartir con ustedes, para poder compartir con los hermanos, pero también con los amigos de Facebook, que nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir, y qué buena bendición que Dios nos ha concedido de poder también hacerlo con vosotros, compartir también la palabra de Dios con vosotros, que es uno de los anhelos grandes que Dios nos ha colocado en nuestros corazones. Y quiero que me acompañen en esta noche a Mateo capítulo 3. Quiero que leamos este pasaje, porque de ahí es que saldrá el tema de esta noche. Mateo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 12. Es la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista fue el mensajero, el heraldo, que vino antes del rey y que preparó la venida de Cristo Jesús, anunciando al mundo que el Mesías estaba llegando, para que le recibieran, para que recibieran a este Salvador. Y vamos a escuchar parte de lo que él predicó, el mensaje de Juan, cómo él hizo un sermón, expuso el Evangelio, y ese mensaje que Juan predicó también es un mensaje que también es para nosotros también, no solamente para la audiencia de aquel entonces, sino es también un mensaje para nosotros hoy, y necesitamos estar atentos recibiendo este mensaje. Entonces voy a leer el texto, San Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo número 12. Dice de la siguiente manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Amén.
Bien, ese es el texto que encontramos, el pasaje donde Juan el Bautista empieza su ministerio anunciando el reino, llamando al pueblo a un arrepentimiento, a ver su pecado. Siempre que se habla de un arrepentimiento es porque claramente que el pueblo no está bien con Dios, se ha apartado de Dios, ha quebrantado su palabra, su ley, por lo tanto está en graves problemas, y lo que Juan está haciendo es mostrándole al pueblo el problema de su pecado y llamándoles a que se vuelvan a Dios. Es parte del llamado de este hombre de Dios. Pero quiero hacer un énfasis en el versículo número 6 y versículo 7, es parte del mensaje que Juan va a anunciar, el evangelio que Juan va a exponer. Y ve lo que aconteció en el versículo número 6, eran bautizados por él, muchos de los que iban de Judea, de la provincia de alrededor, eran bautizados por Juan en el Jordán, como un medio de el arrepentimiento del pueblo y como un anhelo del pueblo ser purificado, ser limpiado, restablecer su relación con Dios. Iban allí confesando, y confesaban sus pecados ante el Señor allí. Y versículo 7, al ver Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, empezó el discurso. ¿Quién eran esos fariseos, esos saduceos? Eran dos grupos religiosos. Los fariseos eran un grupo religioso conocido como los separatistas. Era un grupo aparentemente muy apegado a las leyes de Dios, muy apegado a las normas de Dios, a la ley de Dios, pero habían también sacado muchas tradiciones, mandamientos de hombres, al punto que ellos llegaron a considerar la tradición, los mandamientos de hombres como superiores a la ley de Dios, al punto que llegaron a tener en poco la ley de Dios por guardar la tradición o los mandamientos de hombres. Ellos aparentemente se consideraban o se podía ver como unas personas muy piadosas, personas que aparentemente eran temerosas de Dios, santas, pero cuando Juan el Bautista se encuentra con ellos y Cristo Jesús más adelante se encuentra con ellos, el Señor les llama de hipócritas, el Señor les muestra lo que verdaderamente ellos eran, les redarguye, les muestra su pecado, y eso nos muestra que había mucha apariencia, o sea que aquella piedad o aquella santidad que se podía mirar de lejos aparentemente, no era más que algo falso, una farsa, y es lo que Juan está enfrentando y Jesús también los amonesta. Los saduceos también era otro grupo, que en este caso eran los que trabajaban en el sacerdocio, en aquel entonces, como Caifás, Anás, ellos eran parte del grupo de los saduceos, descendientes de la tribu de Sadod, y también ellos tenían prácticamente, estaban encargados del sacerdocio en el templo de aquel entonces, pero también podemos ver que ellos ignoraban parte de muchas doctrinas bíblicas. Por ejemplo, ellos ignoraban la resurrección y solamente creían en los 5 libros de Moisés, e ignoraban la resurrección, e ignoraban que había un juicio, y por lo tanto esto les daba lugar a que ellos vivieran como quisieran, aprovechando aparentemente la vida, siguiendo sus deseos carnales, siguiendo su corazón, siguiendo todo lo que normalmente el mundo ofrece, como un dicho: comamos, bebamos, que mañana moriremos. O sea, todo podemos hacer, no pasa nada, no va a haber un juicio. Parte de esas cosas ellos ignoraban. Podemos ver la corrupción que había en ellos, de tal manera que Cristo les exhorta fuertemente, les expone su pecado cuando convirtieron prácticamente el templo en un lugar de mercado, ¿verdad? Parte de lo que estaban profanando el templo. Eso era parte de estos dos grupos. Entonces esos dos grupos vienen ante Juan el Bautista aparentemente para ser bautizados. Habían varios requisitos para el bautismo de Juan, y uno de ellos era que el hombre debía haberse arrepentido, reconocer su pecado, y realmente el verdadero arrepentimiento debía tener evidencias, señales. Y una de ellas era que lógicamente aborrecían el pecado y deseaban una vida nueva. Cuando estos hombres van ante Juan el Bautista, él puede darse cuenta, Dios le muestra a Juan que esas personas no eran sinceras y claramente había pecado en ellos. Pero Juan, ¿qué hace? Juan no los rechaza inmediatamente, no les dice: apártense de mí, aléjense de mí. No, lo que Juan va a hacer es darles un discurso. Él le va a predicar el Evangelio, él le va a exponer el Evangelio, él le va a hablar acerca de un Cristo, el Salvador, acerca de aquel que vendría después de él. Y ese mensaje que Juan va a predicarles a estos saduceos y fariseos es el mensaje que también tú y yo y toda la humanidad debe escuchar. Porque así como estos fariseos y esta generación de aquel entonces estaba en graves problemas con Dios, el hombre, por naturaleza, el mundo de hoy, también está en problemas con Dios y necesita escuchar el Evangelio.
necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Y vamos a escuchar parte del mensaje del Evangelio que Juan el Bautista, predicó a aquella audiencia de fariseos y de saduceos y todos aquellos que estaban a su alrededor. Y vamos a empezar a destacar qué es lo primero que Juan le dice a esta generación. Y qué es lo primero que el hombre de hoy debe saber también, que el hombre de hoy debe entender también. ¿Qué es lo primero? Y vean lo que dice el versículo 7. Veamos otra vez. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, es lo primero que Juan empieza a predicar. Le decía, ¿qué les decía? Bueno, dice a continuación, generación de víboras. Fíjese cómo le llama. Generación de víboras. Eso es parte de la primer amonestación. Esa es parte del mensaje. La primera parte, generación de víboras. Y eso es lo que quiero que tengan presente. Y lo primero que Juan hace, en este caso, es mostrarles la condición de ellos. Y es conocido como una mala noticia. Para que usted y yo entendamos el Evangelio, que es una buena noticia, necesitamos primero escuchar cuáles son las malas noticias. ¿Por qué son buenas noticias el Evangelio? Porque hablar de Cristo es una noticia extraordinaria, es una buena noticia. Y es lo que Juan está haciendo. Lo primero que Juan acaba de hacer, que hemos considerado, es que él acaba de decirle a esta audiencia, les acaba de decir generación de víboras. ¿Qué está diciendo Juan con esto? Pues bien, lo primero que Juan le va a mostrar y le está mostrando a esta audiencia y les mostró a esa audiencia es su condición de depravación, el pecado que había en ellos. Es lo primero que Juan señala a esos que estaban allí escuchándoles. Y ese también es el mensaje que el mundo de hoy debe escuchar. ¿Y cuál es el mensaje? Que hay una generación de víboras. Ahora, cuando normalmente alguien nos dice a nosotros que somos una víbora, dígame, ¿tú en qué piensas? ¿Tú piensas que eso es un halago, que eso es algo bueno, que te están diciendo a ti que eres alguien maravilloso? ¿Qué piensas tú cuando alguien te dice, eres una víbora? De una vez pensamos en, uy, vos tiene veneno. O sea, de una vez pensamos que claramente es algo negativo, por lo tanto no es algo positivo. O sea, normalmente nadie se va a alegrar que le digan tal cosa, ¿verdad? O sea, va a mostrar un rechazo y quizás normalmente muchos rechazan esta noticia, el Evangelio, porque lo primero que esta noticia hace es mostrarles su condición ante un Dios justo, ante un Dios santo. Y lo primero que Juan hace es mostrarles que eran una generación de víboras. Ahora bien, ¿y acaso qué son las víboras? Que es una de las preguntas que tenemos que hacernos para saber qué es lo que Juan está diciéndole a estos fariseos y a estos saduceos. ¿Qué pensamos o qué significa víboras? Para que veamos un poco y vamos a ver la descripción. La víboras es una metáfora en este caso que Juan está usando para describir lo que eran estos fariseos. Pero acuérdense que el mensaje no es solamente para estos saduceos y fariseos, sino debemos entender lo que es a nivel mundial. Por eso es el Evangelio para un mundo perdido. Y quiero colocarles algunos puntos sobre lo que es las víboras, cuáles son las características para que entendamos qué es lo que Juan está diciéndole a estos hombres. Bien, las víboras tienen como características, se conocen como la astucia, como el engaño, como la hipocresía, según 2 Corintios 11:3. También representa lo que es peligroso y malo en sí. Normalmente tememos a las víboras, sabemos que es peligroso porque hay veneno en ellas, ¿verdad? También la víbora se conoce como un instrumento del diablo. Recordemos lo que pasó en el huerto de Edén. Satanás usó una serpiente, era uno de los animales más astutos, son uno de los animales más astutos. Es un símbolo también maligno. O sea, aquí podemos deducir qué es lo que Juan está diciéndole a estas personas. O sea, son hipócritas, son engañadores, son malos, son instrumentos del diablo, son malignos. También característica de la serpiente significa que representa hostilidad, oposición, o también en este caso representa rebelión hacia Dios. Es parte de lo que aconteció en el huerto. Es un animal astuto que se halla bajo maldición. Está entre los animales impuros también. O sea, allí en el huerto de Edén vino una maldición aún sobre la serpiente a arrastrarse y estaba en los animales impuros que Dios le mostró a Israel. Entonces, en pocas palabras podemos deducir que Juan está diciéndole a esos fariseos que ellos son
engañadores, hipócritas, instrumentos de Satanás, malos, estaban en rebelión hacia Dios, estaban en oposición hacia Dios, y por causa de estar en oposición hacia Dios, ellos estaban bajo una maldición y bajo un juicio de Dios. Y eso es lo que ellos necesitaban saber. Pero es lo que también tú y yo necesitamos saber. ¿Sabe por qué? Porque no somos diferentes. La humanidad por naturaleza no es diferente a estos saduceos y fariseos. ¿Sabe? Hay un texto que está en Romanos, que quiero leérselo. Y vea lo que dice en Romanos capítulo 3. Quizás yo sé que algunos de nosotros lo hemos escuchado, pero quiero repetírselo. Y Juan 3, versículo 9 al 17. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está el apóstol Pablo predicando, hablando sobre el Evangelio, cómo Dios ha salvado. Dice, en ninguna manera, no somos mejores que los judíos ni los gentiles, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Fíjese bien, el apóstol Pablo no está hablando de los fariseos, está hablando de general, el mundo en general. Y dice, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, sepulcro abierto su garganta. O sea, cuando hablan, por eso escuchamos normalmente, cuando las personas hablan cosas terribles. O sea, es como un sepulcro abierto, ya saben que puede salir de allí. Ningún olor grato, claramente. Con su lengua engañan, o sea, mienten, y eso es parte como de las características que se pueden deducir de las serpientes que Juan está comparando a estos fariseos allí. Con su lengua engañan y veneno de aspide hay debajo de sus labios. Es la misma prácticamente metáfora que está usando también el apóstol Pablo para calificar la humanidad en general. Esa es la condición, no solamente de los fariseos, sino la condición de toda la humanidad. Es decir, que todos por naturaleza hemos venido a este mundo de esa manera, rebeldes, en oposición hacia Dios, aborreciendo a Dios, quebrantando su palabra, quebrantando su ley, odiando sus preceptos. Y por eso lo que hacemos con nuestra boca, con nuestras manos, es todo aquello que es repudiado ante los ojos de Dios, es todo aquello que destruye, es todo aquello que hiera a los demás, es todo aquello que deshonra al Creador, es todo aquello que nos hace mal a nosotros. Y dice a continuación, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, violencia, homicidios. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. El apóstol Pablo está describiendo al hombre por naturaleza. O sea que estamos considerándolo el mensaje que el profeta Juan el Bautista predicó a los fariseos, pero es similar exactamente el mensaje que que el apóstol Pablo expone y califica al mundo también de la misma manera que Juan el Bautista califica a estos saduceos. Y lo primero que él dice es que ellos estaban depravados. Tú y yo debemos entender que por naturaleza hemos venido a este mundo en rebelión hacia Dios y en oposición hacia Dios. Eso significa que estamos en un grave problema. Eso significa que estamos mal ante Dios, que necesitamos la intervención de Dios, que necesitamos ser reconciliados con Dios. Eso significa que nuestra vida no está bien con Él y deberíamos preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo y Él va a hacer justicia un día. Y Él va a hacer justicia un día. Y eso es lo que el profeta Juan el Bautista expuso a esos fariseos y saduceos. Les dijo, vea, ustedes están en problemas. Puedo ver su pecado. Puedo ver que son una generación mala y perversa, que han pecado contra Dios, que han hecho lo malo. Si ustedes pensaban que estaban bien, que ante Dios estaban aparentemente como se consideraban perfectos, están engañados, están graves, necesitan ser salvos, necesitan poder verdaderamente a volverse a Dios, necesitan verdaderamente arrepentirse. Es parte de lo que también el apóstol Pablo les muestra al mundo en general. Y es el mensaje que tú y yo también necesitamos saber y entender, que todos hemos pecado, somos rebeldes hacia Dios. Por eso tú puedes ver la generación en la cual estamos y podemos ver cuánta rebelión, cuánta oposición, cuánto odio hacia Dios, cuánto odio hacia los principios de Dios, hacia su palabra, hacia, por ejemplo, en este caso, el hogar, la niñez y todo lo que vemos. Cuánto odio y cuánta destrucción, cuánta rebelión, cuánta oposición hay a la voluntad de Dios, a su palabra. Cuánta guerra hay contra Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es así por naturaleza. Y el hombre ha pecado contra Dios. ¿Y sabe qué merece el hombre por causa de su pecado? Es el segundo punto que Juan el Bautista les pone a esos fariseos.
Y vea lo que dice a continuación. Después de Juan el Bautista decirle a estos fariseos, generación de víboras, que les muestra su condición interior, su pecado y su maldad, ahora Juan pasa a otro segundo punto, y es, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso significa que lo que Juan está diciendo es que ellos son una generación impía y perversa, y que no pensaran, o en otra traducción dice de la siguiente manera, ¿quiénes les han dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? O sea, en pocas palabras, ustedes son una generación perversa e impía y no van a librarse. Y así como ustedes están viviendo, y así como ustedes están viviendo hasta ahora, ustedes no van a librarse del terrible castigo que se acerca, que claramente es el juicio de Dios, el castigo final que es el infierno. Entonces lo que Juan está mostrándoles es, ustedes han pecado contra Dios. Y ustedes lo único que merecen es el castigo. Y no hay nada, así como ustedes están, no piensen que van a escapar. No piensen que van a librarse del castigo de Dios. O sea que lo que Juan está mostrándoles es que ellos están en un grave problema. Que si ellos pensaban que ellos eran libres de la ira de Dios y que en el día del juicio iban a ser declarados quizás inocentes, estaban engañados. ¿Por qué? Porque lo que Juan acaba de decirles era que ellos vivían como las víboras. Había veneno en ellos, había maldad en ellos. Y que ese pecado y esa maldad que había en ellos solo les conduciría al infierno. Solo les conduciría a recibir el terrible castigo que se acerca. Y eso es lo que tú y yo también debemos saberlo. El pecado en nosotros solo merece el juicio y la ira del Dios justo, del Dios santo. Solo merece el juicio. Los judíos sabían que había un día en el cual Dios iba a juzgar al mundo. Ellos sabían. Por ejemplo, Sofonías 1:18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción y apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Los judíos sabían que Dios iba a juzgar un día al mundo, pero quizás muchos de ellos pensaban de que ellos estaban libres, de que ellos jamás iban a ser castigados, jamás iban a recibir esa ira de Dios. Pues lo que Juan está diciéndoles es, ustedes, así como están en su pecado, no van a escapar. Solamente les espera el juicio de Dios. Y es por eso que es lo que Juan está exponiéndoles, mostrándoles su condición, mostrándoles su pecado. Y debo decirles también lo siguiente, debido a que el hombre por naturaleza ha nacido en pecado y vive en rebelión hacia Dios, el hombre solamente merece el juicio de Dios, solamente merece la ira justa de Dios, el castigo de Dios. Es lo que el hombre y lo que tú y yo merecemos por causa de nuestro pecado. Es lo que realmente nosotros merecemos. Si yo soy un Dios justo, Él deberá castigarnos. Debería castigarnos por nuestro pecado, por causa de lo que hemos hecho. Entonces Juan les acaba de mostrar que están en un gran problema y que lo que ellos merecen por causa de su pecado es el juicio de Dios, es el castigo de Dios. Hay otro texto que está más adelante, que Cristo lo dice. El Señor les habla también a aquella generación, les dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso significa que una persona que vive en su pecado y permanece en su pecado, siempre en su pecado, no va a poder escapar de la condenación del infierno. O sea, estamos en problemas. Si vivimos como víboras, si vivimos en el pecado cada día, como un estilo de vida. Hay un texto que está en Apocalipsis 21:8 y vea lo que dice. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, que eso es prácticamente lo que significa la generación de víboras. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, encontramos algunas conexiones con las víboras, tendrán su parte, vea lo que dice a continuación, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Esto es lo que debían saber aquellos fariseos y es lo que el mundo también debe saber hoy, que aquellos que viven de esta manera, viven en su pecado, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos van a tener su parte. Su pago será el lago de fuego, el infierno, que arde con fuego y azufre, que es algo real, algo verdadero. Aquellos que han querido decir que no hay un castigo, que no hay un infierno, eso es decir que Dios no es un Dios justo. Y entonces Dios no va a juzgar, claramente. Dios es un Dios justo. Y es debido, y muchos dicen, no, no puede haber un castigo, no puede haber un infierno porque Dios es amor. Y es precisamente, si hay un infierno y hay un castigo es porque Dios es amor. Porque el amor sabe una cosa, el amor verdadero dice que el amor no hace nada que sea en contra de la justicia. El amor no se goza de la injusticia. El amor no hace nada indebido.
Así que si Dios ama, Dios tendrá que actuar, tendrá que castigar. Pues bien, eso es lo que también tú y yo debemos saber, que debido a nuestro pecado merecemos un juicio, merecemos un castigo. Pero bien, ¿qué sigue en el versículo, en el punto 3? Quizás usted dice, no, pero es que yo estoy haciendo eso, estoy haciendo lo otro para escapar de esa ira o de ese juicio. Y eso es lo que continúa diciendo Mateo, y quiero que vayamos y pasemos al versículo número 8 y 9. Y vea el tercer punto, quiero que también considere. Entonces, lo primero que hace Juan el Bautista es decirle a estos fariseos y saduceos, oye, ustedes son una generación de víboras, ustedes están corrompidos, se han rebelado contra Dios, viven en oposición hacia Dios. Y sabe, y así como ustedes viven, lo único que ustedes merecen es el infierno, el castigo eterno. Es lo único que ustedes merecen por causa de su pecado. Pero como pudiera haber alguna confianza en ellos o en alguna cosa que ellos pudieran hacer, entonces versículo 8 y 9 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, demuestren que verdaderamente se han arrepentido. Versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fíjese lo que está pasando. Juan se adelanta. Quizás muchos dijeron, o muchos judíos dirían, bueno, yo soy descendiente de Abraham, así que el cielo está asegurado para mí. Así que no importa cómo viva, pero al final de cuentas, como yo soy descendiente de Abraham, pues ellos estaban confiando que con ser descendientes de Abraham, la salvación estaba asegurada y no iban a ser verdaderamente merecedores de la ira de Dios. Pero lo que Juan está diciendo, o lo que Juan está haciendo, es tumbando toda esperanza humana que ellos tengan. Y ese es el tercer punto. Juan les habla de las falsas esperanzas que ellos tenían y de la incapacidad que ellos tenían para poder escapar por sí mismos del juicio eterno, del castigo eterno. Por eso Juan les dice, no piensen decir dentro de ustedes que con el hecho de que ustedes sean hijos de Abraham, ustedes ya son salvos. Eso les muestra claramente, y lo que Juan quiere hacer es tumbar toda esperanza humana que esos hombres tienen en sí mismos o en otras personas. En este caso estaban confiando en que con ser descendientes de Abraham, según la carne, ya el problema con Dios estaba solucionado. O sea, en el día del juicio, ellos iban a poder verse libres de la ira de Dios porque eran descendientes de Abraham. Pero bien, eso es parte de la confianza que tenían estos judíos. Pero sabe una cosa, si estos judíos estaban tranquilos y confiados, que por ser descendientes de Abraham, según la carne, ya estaban libres del juicio de Dios o de la ira de Dios o del infierno, estaban totalmente equivocados. ¿Sabe por qué? Porque hay una enseñanza de Cristo que está en Lucas 16:24. Yo sé que algunos de ustedes la hemos escuchado. Es acerca de la enseñanza acerca del rico y Lázaro. Y esa palabra, quiero leerle una parte de esa enseñanza que el Señor dio allí. Y es ese rico y ese Lázaro, ese hombre de Dios y ese hombre que deshonró a Dios y que vivió una vida de lujos en la tierra sin buscar a Dios en su pecado. Vemos que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue llevado y fue colocado en el lugar de tormento conocido como el Hades. Y dice el versículo 24, entonces él dando voces dijo, o sea, aquel rico allí en el Hades en lugar de tormento, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, presten atención a esto, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Presten atención, este hombre, o el alma de este hombre está en el aire, está en un lugar de tormento, está en un lugar donde hay llamas, parte del juicio de Dios, y este hombre está allí llamando a Abraham padre. ¿Sabe qué significa eso? Que lo más probable es que este hombre era un descendiente de Abraham, según la carne. Pero la pregunta es, ¿dónde está? El hecho de ser descendiente de Abraham, según la carne, ¿le libró de la ira de Dios? ¿Del castigo de Dios? No. Y fíjense que después, aún Abraham le dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aún Abraham le dice, hijo, es probable que ese hombre era descendiente de Abraham según la carne, de tal manera que llama padre Abraham y Abraham le dice, hijo, acuérdate. Si los judíos pensaban que estaban bien y que el hecho de que eran descendientes de Abraham según la carne les libraba de la ira de Dios, estaban engañados. ¿Por qué? Porque hay un descendiente de Abraham, hay un familiar de Abraham en el lugar de tormento.
¿sí? Es parte de lo que debo resaltar de ese acontecimiento, de esa enseñanza que el Señor nos dejó allí en Lucas capítulo 16, versículo 24. Pero bien, esto es los judíos. Pero bien, traduciéndolo ahora a nosotros, ¿en qué podemos estar confiando nosotros para la salvación? ¿Cuántas esperanzas vanas tenemos nosotros? Solo que no sabemos que son vanas. Y quiero colocarles algunas cosas, quiero ponerles en consideración algunas esperanzas falsas que podemos estar teniendo nosotros. ¿Cuántas veces nosotros estamos confiando en nuestros méritos, en nuestros propios méritos, para alcanzar la salvación? Es que si yo hago tal cosa, si yo doy una limosna o si yo hago, bueno, algunas cosas que llamamos como buenas obras, y pensamos que con hacer ciertas cosas ya eso me hace merecedor de la salvación, de que yo no tenga que enfrentarme un día al juicio de Dios, al castigo de Dios. Y pensamos con que hagamos algunas cosas aparentemente buenas, esto es suficiente para aplacar la ira de Dios y para que escapemos de la ira de Dios. Pero ¿qué tan seguros estamos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tan seguros estamos? Yo he compartido últimamente con muchas personas y les he escuchado hablar. No, pero es que yo hago buenas obras, así que, o sea, la salvación es segura porque yo he hecho ciertas cosas que son buenas. Me esfuerzo por ayudar a una persona cada año, ¿sí? Y creemos que esto es los medios para la salvación. Pero si estamos confiando en ellos como los medios para la salvación, o nuestros méritos, nuestras obras como los medios para la salvación, quiero leerles un texto y vean lo que dice en Gálatas 3:10. Dice, pero todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Sí, o sea, es parte de todos los que dicen, bueno, yo estoy haciendo tal cosa, obedeciendo aún la ley de Dios, obedeciendo aún su palabra, haciendo algunas cosas que aún son bíblicas, porque es otra parte. Muchos podemos decir, bueno, yo estoy guardando los mandamientos de Dios y si yo los guardo a perfección, entonces yo soy salvo. Me estoy librando de la ira venidera, pero quiero decirles que te estás engañando. Porque sabe una cosa, tú puedes guardar toda la ley y puedes aparentemente hacer muchas obras aparentemente buenas y puedes mismo así irte al infierno. No vas a poder escapar de la ira venidera. Es lo que Juan el Bautista está diciéndole, en este caso a esos judíos y fariseos, pero es también lo que la Biblia anuncia. Porque vea lo que dice ese texto en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, dependen de las obras de la ley para la salvación, ¿qué pasa con ellos? Dice, están bajo maldición, o sea, están bajo un juicio. ¿Por qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabe qué muestra el texto? Que todos los que dependen de las obras de la ley para la salvación y dicen, si yo guardo la ley y hago lo que Dios ha ordenado, esa es la salvación, están bajo una maldición. ¿Por qué? Porque nadie ha podido realmente guardar la ley. Porque con el hecho de que quebrantemos un solo mandamiento de la ley de Dios, ya nos hacemos transgresores de toda la ley de Dios. Eso significa que ya merecemos la ira justa de Dios. Eso significa que ya merecemos el castigo de Dios. Ahora, si tú dices, bueno, puedo empezar de aquí en adelante a hacer y a guardar a perfección la ley, pero ¿qué va a pasar con lo que ya hiciste? Ya tú eres un condenado, en pocas palabras, porque ya tú quebrantaste la ley de Dios, ya eres una generación de víboras. No puedes escapar del castigo eterno. Así que no vas a poder librarte. En Romanos 3:20, vea lo que dice a continuación en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, ningún ser humano puede justificarse ante Dios o ser declarado justo ante Dios por medio de guardar la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso nos muestra que la obediencia a la ley no nos podrá verdaderamente salvar. No nos podrá realmente arreglar y hacer que escapemos de la ira de Dios que merecemos. Por eso es parte de lo que quería mostrarles, es lo que Juan está mostrándole a esos hombres, diciéndoles que ellos tenían falsas esperanzas, y eso también nos puede estar pasando a nosotros. Podemos tener esperanzas erradas, podemos estar confiando en nosotros mismos, en que yo hago esto para la salvación, o yo guardo la ley, y si yo guardo la ley, yo hago tal cosa, entonces yo voy a arreglar mi condición, o voy a preparar mi entrada al cielo. Pero no hay nada que tú y yo podamos hacer para arreglarnos con Dios. Es lo que Juan está mostrándole a estos fariseos. Hay un comentario de Juan Calvino que quería recordárselos, y Juan Calvino dijo, la paz del corazón es imposible
cuando uno confía en sus propias obras. Eso significa que cuando tú y yo confiamos en nuestras propias obras para la salvación, jamás va a poder haber una paz interior. Y claramente porque jamás va a haber salvación. Dígame una cosa, si tú confías en que obedecer a la ley de Dios o los mandamientos de Dios es el medio para la salvación, y si tú estás obedeciendo la ley y los mandamientos de Dios, usted puede decir, bueno, estoy bien con Dios. Pero dígame una cosa, ¿qué pasa cuando tú quebrantas un mandamiento y tú pecas? Dígame si en ese momento no se pone en duda si eres salvo o no salvo. ¿Se da cuenta? Porque tú estás confiando que la salvación es o depende de tu obediencia a Dios. Estás confiando en algo que tú puedes hacer. Y el día que tú peques y vas a pecar, de ahí en ese momento, en ese día, tú te vas a ver frustrado. No vas a poder tener seguridad en la salvación. ¿Por qué? Porque claramente estás confiando, tienes una esperanza vana. Estás confiando en algo que claramente no te puede salvar. Obedecer a la ley de Dios no nos va a poder salvar. Es lo que Juan está mostrándoles. Si ustedes creen que por ser descendientes de Abraham según la carne van a ser o son salvos ya, o no van a tener que dar cuentas a Dios y pagar por su pecado, están engañados. Usted puede decir, bueno, de pronto soy familiar de un hermano cristiano y ya por eso es, ya, no hay problema. O sea, mi deuda está sellada o Dios no va a condenar. Y claramente te estás engañando. Entonces, lo que podemos considerar y resumir hasta acá, quiero resumir hasta acá, Juan les ha mostrado a estos fariseos y saduceos, primero que eran como una generación de víboras, ¿sí? O sea, vivían de manera corrupta, le mostró su depravación. Segundo, les dijo que así como ellos estaban viviendo, no iban a escapar del juicio que venía, o sea, no iban a escapar de su pecado. Eso nos mostraba también a nosotros, el hombre por su pecado merece el juicio y merece el castigo de Dios. Y tercero, lo que Juan ha dicho es que toda esperanza que ellos tenían en sí mismos o en otra persona, en este caso Abraham, era totalmente en vano. Y es lo mismo que nos puede estar pasando también a nosotros. Y estamos confiando en nosotros. Y lo que Juan ha hecho hasta ese momento es destruir cualquier confianza humana, cualquier confianza en sí mismos para ser salvos. En pocas palabras, los está llevando a que puedan ver su bancarrota, que están sin esperanza y que es tan grave que no pueden hacer absolutamente nada. Eso como cuando el médico te dice a ti, tú tienes un grave problema y tú no puedes hacer absolutamente nada para salir de ello. Inmediatamente las cosas se pondrán, claro, van a llevarle a la persona a decir, ¿cómo así? O sea, y sabe una cosa, hay muchas personas que no entienden la condición grave en la cual están. Hay muchas personas que hoy están pensando que están bien ante Dios, pero ¿sabe una cosa? No han escuchado el Evangelio, no han visto la palabra de Dios, no se han colocado en el espejo de la palabra de Dios y no se han podido dar cuenta que verdaderamente están en delitos y pecados muertos y que así como están, van rumbo al infierno. Pero sabe una cosa, Dios es tan grande y misericordioso que nos permite poder escuchar su palabra, su Evangelio, para que nos demos cuenta en qué lugar estamos, para que sepamos si estamos salvos o si verdaderamente no somos salvos. Y es lo que viene a continuación. Juan les da la mala noticia hasta este momento, pero ahora vienen las buenas noticias, que es el Evangelio. Entonces Juan les ha dicho, ustedes están graves y no pueden hacer nada, deben reconocerlo, y tú y yo debemos reconocer también tal cosa, reconocer nuestro pecado, reconocer que hemos fallado. Si nos examinamos a la ley de Dios, podemos ver que hemos quebrantado la ley de Dios. Y el hecho de que hayamos quebrantado un mandamiento, ya merecemos la ira justa de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para remediar ese pecado. No hay nada que podamos hacer nosotros para podernos librar del juicio que ya pesa sobre nosotros, en pocas palabras, por causa de nuestro pecado, por causa de lo que hemos hecho, por causa de cómo hemos vivido en oposición hacia Dios. Pero ahí está la buena noticia, que empieza en parte del versículo número 11. Quiero leerles el versículo 11 de Mateo capítulo 3. Después de hablarles sobre su terrible condición, sobre su condición de pecado y sobre que no había ninguna esperanza humana para ellos escapar, vea lo que Juan empieza a hablarles. Es una buena noticia, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero vea lo que dice a continuación. Pero el que viene tras mí. Fíjese cómo Juan empieza a apuntar a aquel que viene detrás de él. Y presten atención a esto. Juan acaba de mostrarles su grave problema a los fariseos. Y es lo que también nos muestra a nosotros. Pero no nos deja ahí, con la mala noticia y que estamos bajo condenación y merecemos la ira de Dios. Lo que Juan está anunciando
El principal propósito por el cual Dios envió a Juan es precisamente a que él anunciara acerca del Mesías, acerca de lo que este Cristo prometido y Salvador prometido venía a hacer exactamente al mundo. Y lo que Juan va a hacer es mostrarles la única medicina que tiene el pecador, la única medicina que esos fariseos tenían y la única medicina que el mundo tiene para poder verdaderamente ser libre de la ira de Dios, escapar del juicio de Dios, de la condenación que ya pesa sobre el mundo entero. Eso es una buena noticia. Y es lo que Juan dice. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Y lo que Juan está mostrándoles es, ustedes necesitan aquel que viene tras mí. Ustedes necesitan aquel Mesías y Salvador. ¿Se dan cuenta por qué es tan necesario que este Mesías apareciera? Y todo eso nos lleva, y ver nuestro pecado, y ver nuestra maldad, nos debe llevar a que entendamos la gran bendición y la necesidad de que Cristo viniera al mundo. Porque realmente estábamos en graves problemas. Y dice a continuación, Él es más poderoso que yo. Ahora dice, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. En pocas palabras, Juan está diciéndoles a estos judíos y también a nosotros que la única esperanza para poder ser libres y para poder no enfrentarnos y recibir la justa ira de Dios que merecemos, la única esperanza descansa en aquel que vendría detrás de Juan, o sea, en Cristo Jesús. En Él, solamente en Él está la esperanza de salvación. Es lo que Juan está mostrándoles. Ustedes necesitan, debido a su pecado, debido a su maldad y debido a que no pueden hacer nada para escapar por sí mismos, ustedes necesitarán a este Salvador a quien vengo a anunciarles. ¿Por qué? Porque Él es el único que podrá dar el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el encargado de entrar al ser humano, regenerar, cambiar ese corazón malo que aborrece a Dios, para que pueda verdaderamente amar a Dios, honrar a Dios y pueda verdaderamente poder tener una vida transformada, una vida nueva. Eso es parte de lo que este Salvador, Cristo Jesús, va a hacer, y su obra va a hacer tal cosa, darnos a ese Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, para que habite en el hombre, cambie su naturaleza pecaminosa, cambie su naturaleza de víbora, a fin de que sea verdaderamente alguien distinto, contrario, sin naturaleza como tal de víbora, y pueda realmente honrar y amar a Dios. Pero no solamente daría el Espíritu Santo. Cristo haría algo supremamente también extraordinario, y está en el versículo número 12. Habla de su aventador, está en su mano, limpiará su era. Eso significa que Cristo iba a venir a hacer una limpieza. Y de alguna manera eso nos muestra la obra que Cristo Jesús llevaría a cabo en la cruz. Por ejemplo, en Juan, quiero mostrarles un texto que está aquí en Juan capítulo 1, es parte del testimonio que Juan el Bautista dio acerca de Cristo. Y en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, Juan predicó acerca de Cristo y dijo lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan se refiere en Mateo que Cristo era como aquel que tenía su aventador, el aventador era usado para, en los tiempos después de la cosecha, sacar la paja que había en el trigo, limpiar el trigo, sacar todas las inmundicias, toda la paja, todo aquello que de pronto dañaba el trigo, quitarlo. Y eso es lo que de alguna manera nos muestra el texto. Y es que el único que tiene poder para limpiar y para poder quitar el pecado del hombre es Cristo, ese Salvador, Cristo. Y cuando Juan usa el texto y usa la palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan está recordando aquellos corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento, por medio del cual el pecado del pueblo era perdonado. Y eso nos muestra que aquel pecador, aquel que ha hecho lo malo ante Dios, necesita a alguien que pague su deuda. ¿Por qué? Porque ya hemos considerado que él no puede pagarla por sí mismo, porque él merece la ira de Dios, él merece el castigo de Dios, pero que hay un Redentor. Y aquel que vendría detrás de Juan, que es Cristo Jesús, él era el único capaz de poder remediar la condición del hombre. Era el único capaz de poder reconciliar a estos fariseos y a todo aquel que en él creyere.
Y es importante que nosotros entendamos tal cosa y podamos ver que en Cristo Jesús está la única esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque lo que Cristo vino a hacer en la cruz es algo que nadie más puede hacerlo. Cristo se presentó en la cruz como el sustituto, siendo justo y siendo santo, sin merecer ningún juicio, sin merecer ningún castigo, porque nunca cometió pecado. La pregunta es, ¿y por qué fue crucificado como un criminal? Todo aquel que era crucificado, y según la ley de Moisés, mosaica, todos aquellos que eran crucificados eran porque eran considerados personas que estaban bajo una maldición. ¿Y por qué aconteció tal cosa? Si el justo es sacrificado y colocado en una maldición de tal tamaño. No se puede claramente entender tal cosa, sino por causa de que Cristo estaba tomando el lugar de pecadores, recibiendo la ira que el pecador merece, para por medio de la fe en Él, la confianza en Él declarar justos y santos a todos los que en Él confían plenamente. Así que los fariseos y saduceos necesitaban confiar plenamente, únicamente en Cristo para la salvación. Si ellos confiaban en sí mismos, estaban perdidos. Si ellos confiaban en Abraham para la salvación, estaban perdidos. ¿Por qué? Porque nadie más pudo y puede hacer lo que Cristo hizo. Cristo es el Salvador y por eso parte del testimonio y la predicación, por ejemplo, lo que está en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, que hay un Salvador, hay un solo Salvador, y es Cristo Jesús. La palabra Jesús significa salvación. Cuando los ángeles vinieron, aquellos pastores en el nacimiento de Jesús dijeron: les traemos nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles son? Que os ha nacido en la casa de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es lo que el pecador debe saber, que él está en graves problemas y no hay nada que él pueda hacer por sí mismo y necesita a Cristo, necesita ver a Cristo y confiar en la obra de Cristo para que pueda verdaderamente ser salvo y libre de su pecado. De lo contrario, él va a morir en su pecado y lo que va a recibir por su pecado es el infierno. No hay nadie más capacitado para librar al pecador sino Cristo Jesús. Y es lo que el hombre y todos debemos entender. Y no podemos confiar, y no debemos confiar en ninguna otra cosa más. Si tú confías en ti mismo para la salvación, estás perdido. Si tú confías en el hombre para la salvación, en algo que tú puedas hacer, aún en la obediencia a la ley para la salvación, tú no eres salvo, no estás en salvación. Por eso los apóstoles predicaron: en ningún otro hay salvación, en Cristo. Cuando un carcelero dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ellos qué dijeron? Guarda los mandamientos, guarda la ley, haga algunas obras buenas. Que eso es lo que normalmente la tradición habla. Y muchas personas que hablan acerca del reino, el evangelio, que no es el evangelio, dicen. Pero ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Tú necesitas confiar, dejar de confiar en ti mismo y aferrarte a la cruz de Cristo, confiando en que solo su obra es suficiente, solo a Cristo es suficiente para salvarte, para librarte. ¿Recuerdas cuando Pedro iba caminando hacia Jesús en el mar y Pedro empezó a hundirse? ¿Y sabe el que dijo? Señor, sálvame. Pudo ver que no podía hacer nada por sí mismo. Lo único que le quedaba era clamar al Señor. Y el Señor extendió su mano y le salvó, le levantó y pudo mantenerse vivo. Pudo mantener su vida. El Señor le salvó. Y así debemos también tú y yo reconocerlo. Es parte de lo que quería mostrarles también. Y al ver la incapacidad del hombre, tú debes reconocer tal cosa. Tú debes reconocer, y todos debemos reconocer, que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y quiero hacer unas preguntas para que finalicemos y terminemos el tema, pero que nos hagamos un examen y nos podamos realmente considerar cómo estamos. Después vamos a tener unas secciones donde vamos a compartir acerca de cuáles son las evidencias de la salvación. ¿Cómo sé si verdaderamente he sido salvo? Y quiero hacerle una pregunta, y es: ¿no te das cuenta que no hay según lo que hemos estudiado en estos momentos, no hay una esperanza en el hombre? ¿No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse por sí mismo o haciendo alguna obra? Puedes ver que si confías en tu obediencia o en algunos rituales también, o ser parte de una religión, no te sirve de nada. Hay muchos que te dicen: si tú eres parte de mi congregación o de esta religión, tú eres salvo. Y si no estás en esta religión como tal, no eres salvo. Están confiando en que
una congregación es la salvación, es el medio para la salvación, cuando solamente el medio para la salvación es Jesucristo. Muchos han sustituido a Jesucristo. Lo han sustituido a guardar la ley. Lo han sustituido a hacer algunas obras buenas. Pero nada de ello va a funcionar. ¿No te das cuenta que el hombre no puede apagar la ira de Dios por sí mismo, sino que será devorado por el fuego del infierno? Algo que tú y yo no podemos hacer es nosotros mismos reconciliarnos con Dios. No podemos. Necesitamos a este mediador. ¿Puedes ver hoy a Cristo como el único medio de escape? ¿Puedes ver a Cristo como el único medio de escape? ¿Puedes ver tu incapacidad? ¿Puedes ver tu pecado? ¿Puedes ver que de pronto has estado luchando por tus propias fuerzas, queriendo cambiar? Yo quiero ser diferente, no quiero ser el mismo grosero, fornicario, borracho, y quizás tú has luchado tomando decisiones aparentemente, y tú puedes verte frustrado una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque has estado confiando en ti mismo, y sabe una cosa, y cuando alguien confía en ello, jamás va a poder ver su salvación, jamás va a poder verse libre de su pecado, jamás va a poder decir con certeza yo soy salvo porque puedo ver mi vida y puedo decir he sido libre porque estaba ciego, he podido ver. No va a poder decir tal cosa. ¿Por qué estás confiando en sí mismo? Porque no estás confiando en el verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Y si no estás confiando en el verdadero Salvador, significa que tú no vas a poder ver una verdadera salvación, una verdadera liberación. Y eso tú debes darte cuenta. Y ojalá que tú puedas ver a Cristo en tu pecado, en tu maldad, y escuchar y ver lo que tú eres. Tú puedes ver a Cristo como el único medio de escape, como la única medicina, como cuando aquel médico te dice, vea, tú tienes este grave problema y no hay nada que tú puedas hacer, pero le tengo una medicina, le tengo una medicina. Lo único que te pueda salvar la vida. Y tú vas a decir, ¿cuál es? Y tú vas a aferrarte a esta medicina. La voy a comprar, la voy a tener, quiero tenerla conmigo. Es así como el hombre debe responder al ver su pecado y al ver que Cristo es el único Salvador. Debe correr a Él, debe asirse a Él, debe confesar, debe aferrarse a Él, debe buscarle, implorarle, mirarle con fe, doblarse delante de Él, confesando su pecado, diciéndole, sálvame Señor, que perezco, sálvame porque no puedo hacer nada por mí mismo. Debes saber que Dios nos ha dado a Cristo para ser nuestro único sustituto, nuestro único Salvador. Nuestro pecado merece, preste atención a esto, nuestro pecado merece justamente que haya un castigo, que haya una retribución. Nuestro pecado merece un castigo. Y por eso Cristo tuvo que morir, para que el pecado nuestro fuera cobrado. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué el infierno es eterno? ¿Sabe por qué? Porque los que van al infierno nunca pueden pagar por su pecado. Y por eso es eterno. Pero Cristo, con su sacrificio, pagó la deuda de todos aquellos que confiarían, creerían en Él. Así que solamente Él puede salvar, solamente Él puede librarnos. No hay otro Salvador, no hay otro sustituto. Cristo es el arca del diluvio. ¿Ustedes recuerdan aquel diluvio? ¿Se acuerdan que muchos murieron? Pero ¿sabe una cosa? Allí hubo un medio de salvación. ¿Sabe cuál fue? El arca. Todos los que creyeron que el arca era el medio para la salvación, el único medio dado por Dios, no por el hombre, dado por Dios, porque fue Dios el que ordena a Noé, construye el arca. Todos los que creyeron fueron salvos, que fue Noé con su familia. Lo mismo estamos hoy. Todos aquellos que confían en Cristo como su único Salvador y se aferran a Él de todo corazón, son los únicos salvos. Pero los que no creyeron y rechazaron el arca y el mensaje de Noé, fueron condenados, murieron en el diluvio, Cristo es aquel maná que Dios le dio a Israel en el desierto, que los mantuvo con vida, los salvó de la muerte. Él es aquel maná, Él es aquella roca que fue golpeada para dar agua, para que el pueblo pudiera vivir y no muriera y no pereciera en el desierto. Él es aquella serpiente de bronce, que colocada en aquel lugar, que todos aquellos que miraban a aquella serpiente eran salvos. La serpiente era una referencia y mostraba, es como un retrato acerca de lo que Cristo Jesús es para nosotros. Él es aquel pastor que muere por sus ovejas, aquel buen pastor su vida da por las ovejas, aquel que puede perdonar, es aquel cordero que quita el pecado del mundo, como Juan lo acabamos de leer allí en Juan.
Él es la Pascua que da vida eterna. Él es el único Salvador. Él es el único Redentor. Él es el único que puede librarte de tu pecado. Él es el único. La pregunta es, ¿crees en esto? ¿Crees que Él es suficiente? ¿Que no hay otro Salvador? ¿Que no hay otro escape para tu pecado, para apagar la ira de Dios? ¿Crees que ese es el único remedio que tú necesitas? Y que debes asirte de ello y que debes aferrarte a la cruz. Como dijo Martín Lutero, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada en mis manos, a la cruz me aferro. ¿Creemos esto? Lo puedes creer. Si lo puedes creer y puedes entender tal cosa y puedes ver a Cristo como tu única esperanza, entonces no te quedes allí. Búscale, humíllate, clámale, pídele misericordia. Dile, Señor, sálvame. Estoy en mi pecado. Y si muero en mi pecado, la eternidad será separada de ti. Será el infierno, el castigo eterno. No te detengas. Pero también quiero decir lo siguiente, si tú ya crees esto, y ya puedes verte libre verdaderamente de tu pecado, no dejes de alabarle, no dejes de exaltarle, no dejes de glorificarle, porque tú no merecías la salvación, pero Dios nos la ha dado como un regalo en Cristo Jesús. Y dele la gloria y la alabanza siempre a ese glorioso Salvador. Más adelante, como les digo, vamos a considerar parte de lo que es las evidencias de la salvación, porque muchos pueden decir, sí, yo creo en Cristo, pero ¿sabe una cosa? El hecho de que creamos en Él verdaderamente, de corazón, y que podamos realmente saber que nadie más podrá librarnos sino Él. Van a haber resultados, porque todos aquellos que verdaderamente confían en Cristo, va a acontecer algo en sus vidas. Algo extraordinario va a acontecer, ¿sabe? Aquellos que estaban enfermos, ciegos, pero que creyeron y confiaron que Cristo podía sanarles, ¿sabe? Ellos gritaron, Señor, ten misericordia de nosotros. Y esa fe los llevó a que ellos se acercaran y que Cristo se detuviera. ¿Y sabe qué aconteció? Sus ojos fueron abiertos. El resultado de haber creído verdaderamente en Cristo los llevó a Él y a recibir lo que este Salvador trajo. Fueron liberados. Eso significa que si tú verdaderamente has creído en Cristo, tienes que ver una verdadera liberación, una verdadera salvación. Todos aquellos que en Él creyeren serán salvos. La pregunta es, si tú has creído en Él, entonces verdaderamente eres salvo. Pero esa salvación se va a ver en tu vida, se van a poder ver evidencias de esa salvación. Y si no se van a ver, si no se ven evidencias de esa salvación, es porque lo más probable es que tú verdaderamente nunca has confiado que este verdadero Salvador, Cristo Jesús, puede salvarte. Y estás confiando en alguien más. Y claramente es natural que estés frustrado y que andes buscando reconciliarte o quizás buscando ser diferente y claramente no lo has conseguido y claramente no lo vas a conseguir hasta que no reconozcas que eres miserable y que eres incapaz y que estás en la bancarrota. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que reconocen su bancarrota, reconocen que no pueden, reconocen que necesitan al Salvador, que necesitan a Cristo, que le claman, que le buscan, porque solamente ellos van a ver la gloria de Dios. Así que confía en ese Salvador, Cristo Jesús, y verdaderamente podrás ser salvo. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos este momento glorioso de poder escuchar parte de tu palabra, de tu evangelio. Gracias porque tú mostraste esta buena noticia por medio de Juan a esta generación, a esa generación de aquel entonces. Pero también es el evangelio que tú nos permites proclamar y anunciar al mundo de hoy. Porque así como en aquel entonces, la humanidad también necesita y está en ese problema de su pecado, de esa rebelión hacia ti, Señor. Gracias porque sin tener una esperanza humana por causa de nuestro pecado, tú nos has dado la gracia en Cristo Jesús. El regalo más grande que tú le has podido hacer al mundo es darnos a tu Hijo Jesucristo. Es que la segunda persona de la Trinidad se despojase de su gloria y tomase, Señor Dios mío, el lugar nuestro, el lugar de pecadores como nosotros, y recibir la ira que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y por medio de la fe en ti, salvarnos, rescatarnos, librarnos, darnos una vida nueva, cambiar verdaderamente nuestra manera de vivir. Gracias porque eso no es algo de nosotros, es un don tuyo. Y hoy te pido, Señor, que aquellos que aún pueden ver su pecado,
pueden verse como una generación de víboras, depravados, corruptos, puedan ver que hay una esperanza en Cristo Jesús, pero solamente en Cristo, y puedan ir con fe hoy, puedan venir hoy con fe en estos momentos, puedan confesar su pecado, puedan reconocer que han pecado contra ti, y puedan reconocer y puedan aceptar ese único medio, ese único Salvador, ese único Redentor. Por eso tu palabra dice que todo aquel que en Él creyere no será condenado. Tú dijiste, vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura. El que creyere en esta buena noticia de que Cristo es el Salvador será salvo. Y el que no creyere será condenado. Señor Dios mío, la salvación está en ti, amado Jesús. Te pedimos la fe para que podamos convencernos. Hoy nos has hablado que tú eres la única esperanza. Y yo sé que ese Evangelio, esa palabra que hemos compartido, nos puede dar una convicción y una fe para que nos acerquemos a este glorioso Salvador y recibamos la salvación eterna y podamos ser libres, verdaderamente libres. Conoceremos la verdad, conoceremos a Cristo y podremos ser verdaderamente libres, Padre. Gracias te damos, perdónanos, límpianos, sálvanos, rescátanos por la fe en Cristo Jesús. Y si ya nos has rescatado, ya nos has salvado, te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas cómo fuimos salvos, para que nunca dejemos de darte la gloria y la alabanza y la gratitud, porque tú eres nuestro Salvador, porque la salvación le pertenece a Jehová, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, bendiciones, tengan una buena noche. Dios les acompañe. Les continuaré después compartiendo algunos videos sobre lo que son las evidencias de la salvación. ¿Cómo sé que he sido salvo? ¿Qué evidencias? ¿Qué pasa en una persona que verdaderamente ha confiado en Cristo y ha recibido la salvación? ¿Cómo luce esa persona? Para que tú puedas examinarte si eres salvo o no eres salvo. Y si no eres salvo, puedas ver a Cristo, escuchar este Evangelio y ver a Cristo y ser libre y ser salvo. Muchas bendiciones, Dios le guarde, Dios le fortalezca en Cristo Jesús. Buenas noches.